31 curiosidades de cómo era la vida durante la época bíblica, en los tiempos de Jesús y en la Edad de Hierro. Una variada y amplia gama de culturas y de estilos de vida son descritos en la Biblia, y el periodo que se detalla incluye desde los tiempos de Abraham hasta los que empezó a emerger la iglesia primitiva. Durante la Edad de Hierro y la vida de Jesús, los habitantes de Israel tenían una serie de hábitos bastante curiosos que incluyen sus oficios, la desigualdad social y los juegos de esparcimiento. Hoy vamos a indagar en 31 curiosidades sobre la vida en la época bíblica de la Edad de Hierro y los años en los que vivió Jesús. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El pastoreo y la agricultura eran los trabajos principales. Durante la Edad de Hierro y los tiempos de Jesús, la mayoría de la gente vivía del pastoreo y de la agricultura. El pastor daba alimento, cuidado y seguridad al rebaño. La figura del pastor llegó a ser tan importante que se ha usado como un símbolo para el cuidado que Dios brinda a la humanidad y al resto de la creación. En el Salmo 23 se puede observar esa simbología. La agricultura para los israelitas era una de las formas más importantes que tenían de ganarse la vida cuando se establecieron en Canaán, después de que dejaron la esclavitud en Egipto. Los cultivos más importantes eran el de cebada y el de trigo. En Nazaret, el arado se hacía en épocas de lluvia, esto es, de octubre a abril. Los granjeros israelitas eran expertos en cultivar, teniendo en cuenta el ciclo anual de lluvia y sequía. De igual manera aprendieron a adaptar los cultivos a diferentes tipos de terreno, áreas semiáridas, colinas rocosas y llanuras fértiles. Los conocimientos que tenían los llevaron con el tiempo al cultivo de melones, aceitunas, higos, dátiles, etc. Número 2. Cada 7 años, los agricultores dejaban descansar la tierra. Esto es lo que se conoce como año sabático, que era una asombrosa característica de la vida en Israel. Cada 7 años los agricultores dejaban descansar la tierra. Este era básicamente el mismo patrón bíblico descrito en el Éxodo, capítulo 23, versículos 10 al 12, en los que según el mandato de Dios, solo se trabajaba la tierra 6 días a la semana, mientras el séptimo, es decir, el sábado, era para dejarla descansar. Ese descanso de la tierra por un año aumentaba a largo plazo la fertilidad de la misma, lo cual era un beneficio práctico. Número 3. Los cultivos en crecimiento incidían en las fiestas agropecuarias y religiosas. La economía y la vida social de las personas en ese entonces dependían de los cultivos en crecimiento. Muestra de ellos fueron la fiesta de la cosecha y la fiesta de los refugios, que eran festividades religiosas israelitas que se coordinaban con el ciclo agrícola. Con la primera fiesta, la fiesta de la cosecha, como se señala en Éxodo 23:16, se celebraba en la primavera la fiesta del trigo. A esta festividad también se le llamaba fiestas de las semanas. En cuanto a la segunda, el Festival de los Refugios, se realizaba en otoño para festejar la siembra y la recolección de cultivos, además de la cosecha anual. Número 4. Los artesanos comenzaron a formar grupos profesionales después de la época del exilio. Los israelitas se fueron involucrando con otro tipo de trabajos tan pronto como se iban estableciendo más en las ciudades y en sus alrededores. Algunos desde casa se convirtieron en artesanos o trabajadores calificados, que para la época eran muy respetados y su trabajo era muy demandado. Los padres iban transmitiendo esas destrezas a los hijos para que así pudiesen ganarse la vida. Los artesanos del mismo oficio se comenzaron a agrupar aproximadamente en el 538 a.C., es decir, luego de la época del exilio. Estos grupos de artesanos llegaron a mencionarse en el Nuevo Testamento, tiempo en el que estaban vigente, y causaron un gran revuelo debido a, por ejemplo, las figuritas de plata que representaban el templo de Artemisa, tal y como se menciona en Hechos 19, del 24 al 27. Quienes se desempeñaban en oficios especiales eran albañiles, carpinteros, orfebres, canteros, constructores de barcos, trabajadores del cuero, tejedores, alfareros, plateros, vidrieros y bataneros. También había abogados, soldados
que protegían a los gobernantes, escuderos, recaudadores de impuestos, entre otros. Incluso había trabajos menos calificados como los que implicaban corte de piedras, minería, entrenamiento y manejo de camellos, remar botes, etc. Número 5. La pesca ya era próspera como oficio y negocio familiar. Mucho antes de Jesús, para los israelitas, la pesca era una fuente de alimentos e ingresos mucho menos importante debido a que la costa era controlada por los filisteos, quienes buscaban más poder político y económico. La probabilidad de que la pesca gozaba de más prosperidad en la época de Jesús se sustenta cuando éste les dijo a Santiago y a Juan que lo siguieran, y estos dejaron el negocio familiar de la pesca a cargo de su padre. Número 6. Mucha gente, libre y esclava, prestaba servicios personales como peones. Estos servicios se prestaban desde mucho antes de la época de Jesús e incluían trabajos como sirvientas, jardineros, cocineros, tutores y cuidadores de niños. Otros tantos prestaron servicios como parteras, médicos, cambistas, prostitutas, etc. Número 7. Muchos trabajaban como dolientes profesionales o para tocar música triste. Algunas personas recibían pagos para llorar durante las procesiones fúnebres y darse golpes en el pecho con la mano. Eran dolientes profesionales y vestían con cilicio, un tipo de ropa áspera. También se le pagaba a músicos para que tocaran con la flauta melodías tristes. Estos servicios eran requeridos por personas ricas. Número 8. Se pagaba con un denario la jornada de trabajo. En la época de Jesús ya se usaban monedas para pagar los bienes y servicios de los trabajadores. Estos en un día ganaban un denario, como se señala en Mateo 20, 1:16. Número 9. Los comerciantes podrían ser reconocidos al instante por los símbolos que portaban. Por ejemplo, los tintoreros usaban trapos de colores. A los sastres se les reconocía por las agujas que clavaban en sus túnicas, mientras que los carpinteros se colocaban virutas de madera detrás de la oreja. Sin embargo, estos símbolos dejaban de usarse los días sábados. Número 10. María y José vivieron en una sociedad opresiva, donde pagar impuestos era un deber. María y José tuvieron que viajar desde Nazaret, en la región de Galilea, hasta Belén, en Judea, cuando el embarazo estaba a punto de llegar a su fin. El viaje tenía una razón crucial: el pago de impuestos. En ese entonces estaba haciendo un censo a todos los judíos por orden del emperador romano, César Augusto. Y como José era descendiente del rey David, y éste había nacido en Belén, allí le tocaba registrarse. Tanto los gobernantes locales como los más lejanos les exigían a las personas comunes un pago de impuesto que estaba entre el 50 y el 60% de todo lo que cultivaban y poseían. De esa forma era que los gobernantes aumentaban sus riquezas. Pese a que hay discrepancias entre los eruditos sobre el momento en el que se realizó el censo, todos coinciden en que esa era una sociedad en la que reinaba el descontento social y se vivía en una atmósfera de agitación. Y es que los campesinos sufrían mientras los ricos tenían prosperidad. Número 11. No existía el concepto de derechos humanos. Aunado con lo anterior y de acuerdo con lo expuesto por John P. Mayer, un erudito bíblico y profesor de religión en la Universidad Católica de América, el concepto completo de los derechos civiles no existía. Si un gobernante como Herodes quería acabar con alguien, lo podía hacer degollándolo y listo. Número 12. Alrededor del 10% de la población nació en la nobleza y vivió lujosamente. Como era habitual en las sociedades agrarias, aproximadamente un 10% de la población nació en la nobleza y vivió impregnada de lujos durante la época de Jesús. Según lo afirmó en una entrevista el erudito bíblico John Dominic para la revista Christian Century, ese 10% en la parte superior controlaba prácticamente todo. El 90% restante era la gente que se dedicaba al trabajo en los campos ubicados alrededor de Nazaret. Eran agricultores de subsistencia y recolectaban una porción de alimentos para ellos y otra para Herodes o para el César. Número 13. En todas las culturas de la época bíblica, la condición de la mujer no era la misma. Las mujeres no tenían la misma condición en las culturas de la época. Las mujeres romanas, durante la época de Jesús, se caracterizaban por ser más independientes, pese a las limitaciones sociales que se les impuso. Por ejemplo, no tenían derecho al voto ni podían ocupar cargos de índole público. En cambio, la sociedad judía relegaba a la mujer a las labores domésticas y el marido era prácticamente su dueño. En Palestina, aún en época de Jesús, las mujeres dependían de una figura masculina incluso para no quedar vulnerable en la sociedad. Por ello Jesús, cuando estaba en la cruz,
le encargó a Juan el cuidado de María. Además, las mujeres que ejercían la prostitución eran aborrecidas y señaladas públicamente. Número 14. Algunas personas se vendieron a sí mismas como esclavas. En los tiempos bíblicos, muchas personas se vendían a sí mismas como esclavos porque eran extremadamente pobres y necesitaban desesperadamente proveerse de alimentos y refugio. Otras lo hacían para pagar una deuda. Número 15. La mayoría de las casas israelitas estaban hechas de ladrillos de adobe. Para los tiempos de Jesús se usaban en la construcción de las casas más modestas caña o ladrillos de adobe. Estos se amasaban con los pies y luego se secaban exponiéndolos a la luz solar. Un buen número de ellas tenían en el exterior unos escalones que llevaban hasta un techo plano o desván descubierto. De acuerdo con algunas fuentes, en ese espacio se reunía toda la familia, especialmente en periodos de calor. Incluso podían dormir allí durante los días más calurosos del verano. Las puertas estaban hechas de madera y había pocas ventanas. Los techos se hacían con palos entrecruzados, sobre los que se colocaban hojas secas de palmeras. Posteriormente se les añadía barro. Las personas que vivían en pueblos pequeños construían sus casas alrededor de un pozo o un manantial, es decir, cerca de una fuente de agua dulce. En ocasiones, los israelitas tenían un pequeño jardín en casa donde podían cultivar sus propios alimentos. Como la gente en Nazaret se dedicaba esencialmente a la agricultura, las casas requerían de un espacio para el ganado y sus cercados. En algunas partes se usaba la parte baja como establo o como taller si los animales estaban en el campo. Número 16. Los habitantes de Nazaret excavaron pozos para el almacenamiento y para otros usos prácticos. De acuerdo con las excavaciones que en 2009 lideró en Nazaret y sus alrededores la arqueóloga británico-israelí Yardena Alexandre, los habitantes de esta ciudad de Israel excavaron pozos para usarlos como sitios de almacenamiento, para ocultar mercancía y así evitar el pago de impuestos, o para la producción de vino y el prensado de aceite. Esos pozos no solo se han hallado en Nazaret, sino también en otras áreas de la Baja Galilea, y eran el lugar en los que se guardaban pertenencias de gran valor en momentos de inminente peligro, como la gran revuelta ocurrida en el año 66 después de Cristo. Número 17. Solo los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Solo los de la tribu de Leví podían llegar a ser sacerdotes del judaísmo, siempre y cuando la persona no tuviera defectos físicos, lo que implicaba la baja estatura. De acuerdo con algunas fuentes, sí llegó a haber sacerdotes levíticos deformes y enanos, pero no se les permitía hacer sacrificios. Solo podían comer la comida sagrada en compañía de los demás sacerdotes y levitas. Número 18. En Nazaret, hablar bien era una habilidad valiosa. El arameo tenía una profunda tradición poética y era la lengua que hablaban en esa época. Y por esa tradición poética, que explica el uso de parábolas por parte de Jesús y los maestros judíos, hablar bien era una habilidad que se valoraba muchísimo. Número 19. Solo comían carne roja en ocasiones especiales. Los israelitas en tiempos bíblicos no siempre comían carne roja, solo en ocasiones especiales. Cuando se presentaba la oportunidad, tendían a comer carne de oveja, cabra o vaca. Entre lo que más comían estaba el pan sin levadura, y se hacía de cebada o de trigo. También comían pescado, que era un alimento bastante común en la época de Jesús, frutas, verduras y queso. El pescado que consumían, que procedía del mar de Galilea, lo secaban y lo salaban, y no solo para almacenarlo y consumirlo en casa, también se lo podían llevar durante un largo viaje, ya fuese para su propio consumo o para venderlo. Entre las frutas estaban los dátiles, las granadas y los higos. Ellos tendían a secar las uvas para hacer pasas y almacenarlas. Usaban el aceite de olivo, fruto que cultivaban ellos mismos. Número 20. En sus comidas diarias, bebían principalmente agua. El agua era la bebida que los israelitas consumían en sus comidas diarias, y si bien eran expertos en elaborar vino con sus uvas, solo lo usaban en ocasiones especiales. A veces mezclaban el vino con agua, como también lo habían hecho los antiguos griegos y romanos. Otra de sus bebidas era la leche de cabra, la cual también usaban para preparar queso. Número 21. Los israelitas de la época bíblica no comían mariscos. Entre los mandatos que Dios dio en la Biblia con relación al consumo de criaturas marinas, solo podían comer aquellas que tuvieran a la vez escama y aletas, por lo que el consumo de camarones, langosta y similares no formaba parte de su dieta. Ellos se basaban en libros como Levítico, capítulo 11, para saber qué criaturas son limpias y cuáles inmundas.
Los camarones y demás crustáceos entraron en la categoría de impuros. Número 22. La ropa de los israelitas estaba hecha de lana o lino. La lana y el lino eran los materiales con los que hacían sus prendas de vestir. La ropa de la familia era elaborada por las mujeres, quienes tejían las telas. Las prendas de hombres, mujeres y niños eran muy similares. Vestían una túnica larga hasta los tobillos y para protegerse del sol y la lluvia, portaban una capa que cubría cabeza y cuerpo. En verano se calzaban con sandalias de cuero que se amarraban a la pierna, mientras que en invierno usaban botas de cuero hasta los tobillos. Número 23. Las sandalias representaban más que un simple artículo de moda. Las sandalias llegaban a representar simbólicamente a sus dueños en algunos negocios, y todo porque se concebían como artículos muy personales. Un intercambio de compraventa se confirmaba cuando el vendedor se quitaba las sandalias y se las daba al comprador. Número 24. Los niños aprendían en la sinagoga, aunque las niñas solo lo hacían hasta los 10 años. La educación era muy importante en la Edad de Hierro y en la época de Jesús. Desde los 5 años los niños podían asistir a la sinagoga para ser instruidos por un rabino en materia religiosa. Los niños varones lo harían hasta los 13, mientras que las hembras hasta los 10, pues el resto de lo que debían aprender lo hacían en casa, donde les enseñaban a cómo ser esposas y madres, es decir, aprendían a cómo cuidar un hogar, a una familia. Un dato importante es que las mujeres que vivían en comunidades rurales no leían porque lo consideraban innecesario. Número 25. Era responsabilidad de la mujer dar las primeras enseñanzas a los niños sobre Yahweh y el judaísmo. Yahweh era el nombre con el que se le denominaba en la Edad de Hierro al Dios de Israel y Judá. Las mujeres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos sobre Yahweh y el judaísmo durante sus primeros 7 años de vida. Luego era que los niños iban hasta una sinagoga para aprender a leer con la supervisión de un maestro varón. Salomé Alexandra, la reina judía, hizo obligatoria para los niños judíos prácticas como la lectura y la escritura, todo para el estudio de la Torá. Número 26. Tenían diversas formas de disfrutar de sus tiempos libres. En la época de los antiguos israelitas, estos esparcían su mente con juegos de mesa como el ajedrez, el backgammon y una forma de damas. Asimismo, disfrutaban contar historias relacionadas con su pueblo y con la forma en la que sus familias fueron protegidas por Dios. También hacían competencias de carreras, de lucha libre y lanzamiento de disco. Número 27. El pan estaba presente en sus comidas, y había uno para ricos y otro para pobres. El pan es el alimento principal en el desayuno y la cena. Los desayunos eran ligeros, en el que podía haber pan plano, queso de cabra o oveja y aceitunas. Se comían a media mañana y los hombres se los llevaban al trabajo. En las cenas, que eran más sustanciales, el pan también estaba presente. El pan de cebada lo comían los pobres, y el de trigo era el que comían los ricos. En la cena también podía haber guisos de lentejas, queso, huevos y frutas. Número 28. La gente usaba el bálsamo de forma variada. Al cortar la corteza de un árbol se extrae una especie de resina, el bálsamo. La gente lo empleaba como perfume. Y en Jeremías 51:8 se puede ver cómo también recomendaban su empleo como medicina, aunque no literalmente. Babilonia caerá repentinamente y será quebrantada. Lamento por ella. Consigue bálsamo para su dolor. Tal vez ella puede ser curada. Vale decir que antiguamente las sustancias medicinales básicamente eran productos vegetales que la tradición recomendaba. Número 29. El matrimonio era considerado por los judíos como un deber natural y se celebraba por varios días. El pueblo judío concebía al matrimonio como un deber natural al que hombres y mujeres debían acoplarse. De esa manera evitaban la inmoralidad sexual. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 9, señala que para evitar arder en pasión había que casarse. El apóstol consideró el matrimonio como un don de Dios, al igual que el celibato, que debían practicar los hombres solteros. Para la época, la gente tenía la habitual expectativa de que los hombres adultos tenían que casarse, y eso incluía a los líderes religiosos. Por otra parte, las formalidades y la celebración del matrimonio podían llevarse a cabo por varios días, además de que el matrimonio no solo se concebía como la unión de dos personas, sino también la de sus familias. La fiesta de bodas era prácticamente un asunto público. La vestimenta de los asistentes era parte de sus mejores galas, y si alguien no lucía lo mejor de su ropa, se consideraba una indiferencia, pero no tanto para los novios en sí o para sus familiares,
sino para quienes vivían en esa localidad y para los intereses que tenían en común. La importancia de la ropa para una boda se deja ver, por ejemplo, en Mateo 22:11, cuando se expresa: pero cuando el rey entró para ver a los invitados, notó que había un hombre que no vestía ropa de boda. Número 30. Había instrumentos de viento, percusión y cuerda. La música era muy importante, en especial para las celebraciones. Se usaban los instrumentos de cuerda, viento y percusión. Los israelitas, al parecer, tenían como instrumentos musicales principales pequeñas arpas y los de percusión, como podría verse en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. Mientras tanto, David y todo Israel iban delante de Dios cantando y bailando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, platillos y trompetas. Número 31. Las personas que vivían en la época de Jesús eran más científicas de lo que pensamos. A esa afirmación se ha llegado luego de estudios arqueológicos. Las personas que vivían en la época de Jesús sabían de ciencia más de lo que pudiéramos pensar. Y es que el conocimiento de los antiguos médicos griegos y del Medio Oriente fue heredado por quienes vivían en los tiempos de Jesús. Ya en el siglo V a.C., los médicos griegos y del Medio Oriente habían dejado registros escritos acerca de la punción y el drenaje de heridas, además sobre el empleo de hierbas para combatir enfermedades y prevenir infecciones. Incluso la arqueología ha hallado evidencia de herramientas quirúrgicas intrincadas. En un cráneo que data aproximadamente del año 200 a.C., hay muestra de un empaste dental temprano, que es muestra de una odontología avanzada. El cráneo fue encontrado en una fosa común ubicada en el desierto de Negev, Israel. El hallazgo arqueológico está reseñado en el portal Biblical Archaeology Review. La vida durante la época bíblica sigue estando llena de enigmas, pero estas curiosidades nos dejan ver cuán fascinante era, especialmente en la Edad de Hierro y durante el nacimiento y vida de Jesús. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estas 31 curiosidades de cómo era la vida durante la época bíblica, en los tiempos de Jesús y en la Edad de Hierro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.